Hola amigos y bienvenidos a mi canal. En este tutorial paso a paso aprenderás a elaborar la famosa crema suiza de mantequilla, o también lo llamamos merengue suizo con mantequilla. En este tutorial utilizaré batidora manual, es decir, batidora casera. Te voy a mostrar los ingredientes y cantidades en peso y también las medidas en vaso. Casi todo el vídeo utilizo un cronómetro y de esta manera te ayudaré y sabrás el tiempo que necesitas para cada fase hasta conseguir tu merengue suizo con mantequilla perfecto, firme y delicioso. Empieza con la receta. Primer paso, separa las claras de la yema de los 3 huevos. Hazlo uno por uno, así te será más fácil apartarlo por si se cae un poco de yema. Como puedes ver, cada clara pesa 40 gramos aproximado. En total, las 3 claras pesan 125 gramos, lo que sería más de la mitad del vaso. En 2 vasos iguales pesaré 125 gramos de azúcar en cada vaso. La mantequilla sin sal sería 375 gramos y si no tienes una báscula, eso sería un paquete y medio o un poquito más. La mantequilla que yo utilizo es a punto de pomada, es decir, blandita, que se hunda el dedo al apretar, pero no derretida. Para preparar el merengue suizo, coloca una cazuela al fuego y vierte medio litro de agua. Cuando empiece a hervir el agua, pon un bol de cristal encima y añada las claras de huevo y el azúcar. Pondré en marcha el cronómetro que tengo preparado y así sabrás el tiempo exacto de cada paso. Con unas varillas vas a remover constante. Mezcla constante unos 3 minutos hasta alcanzar entre 55 y 60 grados o hasta que veas que al tocar con las yemas de los dedos la mezcla está muy calentita y el azúcar se ha disuelto por completo. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol y con la batidora manual monta las claras a velocidad media-alta hasta que baje la temperatura a temperatura ambiente. Tienes que hacer bajar la temperatura y montar el merengue suizo, si no cuando añadas la mantequilla se derretirá y parecerá una sopa cortada. Como puedes ver, vuelvo a poner el cronómetro
Y en 5 minutos de batido ya tengo el merengue suizo listo, está en 35 grados. Perfecto para empezar a añadir la mantequilla de poco a poco. Ahora empieza a añadir la mantequilla cubito a cubito y con la batidora a velocidad mínima. Según vas agregando la mantequilla, el merengue se vuelve líquido y llega a un punto que pensarás que está cortado. No pares, sigue y añade todos los cubitos de mantequilla y ya verás que se transforma solito. En tan solo unos segundos estará totalmente ligado y listo para usar. Mira qué bonito, este es el punto cuando la crema hace el cambio, hace la magia y se transforma en una crema deliciosa, suave y firme que podrás utilizar para rellenar, forrar y decorar tus tartas y cupcakes. Esta crema la puedes preparar con un par de días de antelación, se puede conservar en la nevera por 5 días, incluso se puede congelar. En total son casi 9 minutos para conseguir esta crema. También ten en cuenta que es poca cantidad. Esta crema es perfecta para usarla en verano, aguanta fuera de la nevera por varias horas. Que no le dé el sol directo a la tarta, mejor en la sombra o un sitio fresquito durante la fiesta. Por último, añádele tu sabor preferido, yo utilizo esencia de vainilla media cucharita. También le puedes añadir alguna pasta de frutas, siropes, chocolate, Nutella, queso crema, dulce de leche, poco a poco sin excederse en el batido y tampoco subir la velocidad. Incluso, si ves necesario, integra con una espátula. Te quiero pedir que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Te pido que me dejes un comentario o al menos un dedito arriba si te gustó. Yo espero que así sea y también que compartas este tutorial que lo he hecho con mucho cariño y donde intento resolver algunas de las dudas que he visto que tenéis a la hora de elaborar este merengue suizo de mantequilla. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Ahora te voy a enseñar cómo teñir esta crema. Yo utilizo siempre colorante comestible en gel. Hago 2 montoncitos de crema y pongo 2 gotitas de colorante en cada montón.
Mezclo suave con una espátula. No te aconsejo mezclar con la batidora, al menos que quieras teñir toda la cantidad y lo puedes hacer durante el batido. A uno de los montones le agrego una cucharita de queso crema tipo Filadelfia. Sigo mezclando suave y sin añadir más colorante. Mira el cambio que hace la crema. ¡Brutal! Añadir queso crema, ojo, en poca cantidad hace potenciar el color. Ahora el montoncito de crema azul claro lo parto por la mitad y a una parte le agrego más colorante y un poquito más de queso crema. Y mira el color más bonito que nos queda. Espero que te sirva este truco y consejo. En 4 minutos hemos conseguido 3 tonos diferentes y bonitos con el mismo bote de colorante y una cucharita y media de queso crema. Ahora voy a formar unas rosas con estos colores tan bonitos y aparte quiero que vean qué bonitas quedan con este merengue suizo con mantequilla, que bien se marca y lo firme que queda. Espero que con este tutorial haya resuelto muchas de vuestras dudas. Es un tutorial completo para principiantes. Yo creo que les ayudará muchísimo a la hora de elaborar este merengue suizo con mantequilla. Muchísimas gracias por mirar mi vídeo. Espero vuestros comentarios y compartir, por favor. Muchas gracias y hasta pronto.